Ya, ahí se está grabando, ¿sí? Sí se ve. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Pueden poner una manito levantada, pueden decir que sí. Sí, Ya, hagan, sí, profe. súper. Entonces, hoy día es la continuación en realidad de la guía de la semana pasada. Creo que ahí queda justo, sí. Es la continuación y, y seguimos con triángulos. Pero antes de empezar, tengo dos preguntas. La primera es que esta guía es muy corta, muy, muy corta, son como dos planas. Entonces, y después vienen puros ejercicios. Entonces, no sé si prefieren que vaya como muy lento y que explique todo y después alcance a hacer los ejercicios que podamos. O como llegar hasta el final, hacer un par de ejercicios, pasar la lista y terminar como un rato antes. Lo último. ¿Cómo? No sé si no deja nada, fui yo, Nico. Ahí sí. Sí, nadie tiene feedback, si no voy a hacer la clase normal y filo. Bueno, esta pregunta es importante, así que esta sí que sí necesito que respondan. La próxima clase, según calendario, es una guía de repaso. Y como guía de repaso es solo ejercicios. Entonces, no sé si prefieren que nos conectemos igual y que hagamos la clase de repaso como repaso y que vaya haciendo los ejercicios con ustedes, me dan preguntas, etcétera, etcétera. O prefieren seguir con otra guía de contenido. Esa es una pregunta que por favor respondan. Yo voto por la primera opción. Prefiero continuar. 50-50. Ya no, ahí vamos. Yo prefiero el repaso. Ya, muchos prefieren repaso, repaso, me dicen repaso, repaso, repaso. Ya, entonces repaso. La próxima clase vamos a hacerle ya repaso. Y ya está, por si acaso. Si se sienten matemáticos, eh, pueden meterse a la carpeta y la pueden ver desde antes y llegan a la clase con las preguntas ya hechas. Pero no les voy a exigir eso en realidad. Si quieren lo hacen, yo no lo haría. Entonces, esta clase es congruencia de triángulos, como les dije, y elementos secundarios, que es algo. Porque, claro, tenemos el triángulo, que es la parte principal del polígono, pero además tenemos un montón de cosas secundarias que componen el triángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que nos enseñan en la guía es la congruencia de triángulo, ¿sí? En términos de preguntas de PSU existen dos preguntas respecto como a triángulos. Está la congruencia de triángulos y está la semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, la gracia de la congruencia es que son congruentes entre sí. ¿Qué significa que sean congruentes? Que son iguales, ¿sí? Son completamente iguales, no tienen absolutamente ninguna diferencia. Y que sean semejantes significa que son parecidos, ¿sí? O sea, de todas maneras voy a explicar ahora la congruencia y si no les queda claro la congruencia, podemos dar el ejemplo con la semejanza. Pero en este caso lo que estamos viendo es congruencia. La definición nos dice que dos triángulos son congruentes si y solo si sus ángulos y lados tienen la misma medida de forma correspondiente. Es decir, que uno de los triángulos sea el otro, pero girado o trasladado, ¿sí? Entonces, acá hay un montón como de letras muy extrañas que las voy a explicar al tiro. Si se fijan, el logo de acá, o sea, no el logo, la cosita de acá, eso denota congruencia, el signo, ¿sí? Eso es congruencia, ¿sí? Son como dos rayitas iguales y un sombrerito, ¿sí? Eso nos denota la congruencia. Entonces, veamos cuáles son las cosas que nos dice que dos triángulos son congruentes. Lo primero que nos dice es que el trazo AB, que es este de acá arriba, ¿cierto? Es congruente con PQ. O sea que este trazo de acá es congruente con este de acá. Y si se fijan, todos los lados que son congruentes tienen lo que les dije la clase pasada, que son como estas rayitas así, ¿cierto?
Acá tienen una rayita, voy a hacer otro color con esta. Esta tiene 2 rayitas, ¿cierto? Bueno, la otra también tiene 3 rayitas. El otro que nos dicen, ya lo hice ahora, nos dicen que la recta o el segmento BC es congruente con QR. O sea que este de acá, ¿cierto? Es congruente con este de acá. Y finalmente, que AC es congruente con PR. O sea que este de acá, que tiene 3 rayitas, ¿cierto? Es congruente con este de acá. Insisto, congruencia significa que son absolutamente iguales. ¿Qué significa eso? Que si este mide 3, este mide 3, que si este mide 4, este de acá mide 4, y si este mide 5, el otro de acá también mide 5. ¿Sí? Tienen que ser absolutamente iguales. Voy a deshacer todo eso para ver. Ahí sí. Y los otros términos que tenemos que considerar en la congruencia, que más adelante van a ver que se dan por sí solos, pero de todas maneras son importantes, son los ángulos, ¿cierto? Entonces voy a usar el contrario. Nos dicen que el ángulo ABC es congruente con el PUR, ¿cierto? Elegí mal el color. ABC, este de acá es congruente con el PQR. Entonces, este es el ángulo ABC, que es congruente con el PQR, ¿cierto? Luego nos dicen el BAC, este de acá, es congruente con el QPR. Este es el BAC y este es el QPR, ¿sí? Y finalmente, ahora sí que sí, tenemos que el ACB es congruente con el PRQ, que es este de acá, ¿sí? Entonces, uy, este no lo rayé. Ahí. Es terrible tener como esos colores disponibles nomás, pero la idea es que entiendan como son absolutamente iguales, ¿sí? Son triángulos idénticos, y esa es la idea. Pero ¿cuál es la gracia? Que generalmente nos van a poner triángulos que están presentados de manera distinta o están representados de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, nos pueden decir, y acá es donde entran los criterios de congruencia que voy a bajar. Voy a borrar eso, sí. Creo que esa parte queda clara. Entonces, antes de meterme, voy a seguir explicándolo abajo. Eh, a ver. Acá tenemos los criterios de congruencia, ¿cierto? Porque puede que los triángulos se vean muy iguales, pero si yo no sé, como empíricamente, con evidencia, de que son iguales, como siempre le he dicho, ustedes no pueden asumir nada, ¿sí? Entonces, el primer criterio de congruencia es el ALA o ALA, que significa finalmente es ángulo, lado, ángulo, ¿sí? La definición nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dice respectivamente. ¿Por qué respectivamente? O sea, respectivamente significa que van en el mismo sentido, ¿cierto? Esto hacia acá y esto hacia acá. ¿Y por qué? Porque yo podría decir, por ejemplo, que tienen iguales un lado y dos ángulos, pero puede que los ángulos no sean los mismos y puede que tenga una medida completamente distinta, que el triángulo en sí no sea congruente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Voy a acercar un poco esto, a ver si se puede ver mejor. 125 quizás. Sí, un poco más incluso. Ahí. ¿Cuál es la gracia de esto? A mí me dicen que el ángulo, vamos a decirle CAB, ¿cierto? Es congruente con el ángulo C'A'B'. ¿Sí? Esto está acá. Luego me dicen que el lado AB es congruente con el lado A'B'. O sea, este lado de acá es congruente con este lado de acá, ¿sí? Y finalmente me dicen que el ángulo ABC es congruente con A'B', ¿cierto? Entonces, yo nunca lo entendí muy bien, ahora lo entiendo bien. La idea de esto es que si yo tengo esos dos ángulos y un lado congruente, el otro triángulo tiene que ser igual, ¿sí? Porque no hay forma de que, por ejemplo, lo voy a hacer con rojo, este ángulo de acá
¿sí? No hay forma de que ese ángulo de acá sea distinto a este ángulo de acá, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Por- Porque yo tengo este ángulo de acá, este lado de acá y este ángulo de acá. Si yo tengo ese ángulo fijo, en el fondo esta recta siempre va a ser así, ¿cierto? Y si esa recta siempre va a ser así y este ángulo es el de A', es igual al ángulo de A, entonces este lado de acá tiene que ser igual, se borró todo. Es medio difícil de entender, pero tienen que pensar a los triángulos como figuras como fijas, ¿cierto? Voy a hacerlo como con la mano en realidad. Si yo tengo este ángulo, yo no tengo otra forma de generarlo, ¿cierto? O sea, este ángulo va a ser siempre igual al otro, y si yo tengo otro triángulo que tiene las mismas medidas, sí o sí tiene que ser igual, ¿sí? Si no me entienden, por favor díganme al tiro porque no se pone más fácil, ¿sí? A ver, luego tenemos el lado ángulo lado, o el LAL, como yo le decía. No, este otro, sí. Que nos dice, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Nuevamente es exactamente el mismo enfoque que le quiero dar. Si este lado es igual a este lado y este lado de acá es igual a este lado y generan el mismo ángulo, en el fondo las cosas restantes del triángulo, que vendrían siendo este y este de acá, y además de este ángulo y este ángulo, sí o sí tienen que ser iguales. ¿Y cuál es la diferencia? Voy a intentar ejemplificarlo como por contradicción. Em, digamos que tengo este triángulo, ¿cierto? Ahí, me quedó feo, pero da lo mismo. Digamos que este es C', A', y B doble prima, ¿cierto? Entonces, yo digo que este lado de acá es igual a este lado de acá, ¿sí? Todo claro, y yo podría decir, ah, son congruentes. Pero ¿cuál es el tema? Si yo digo que este ángulo de acá, que lo voy a rayar en negro, ¿no? Es distinto a este ángulo de acá, por ende, este lado de acá, que no se le va a hacer un cuadradito, es distinto al lado que, de acá arriba, que es un triangulito. Entonces, como este lado es distinto al lado triangulito, los triángulos no son congruentes, ¿sí? Entonces, por eso es que yo sé que cuando tengo dos lados y un ángulo igual, el resto del triángulo tiene que ser igual, ¿sí? Y por eso es que yo puedo decir que dos triángulos son congruentes. Es medio difícil de captar al principio, pero de verdad que hace mucho sentido, especialmente con este ejemplo, según yo. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Estoy leyendo el chat, por si acaso. Pueden abrir el micrófono también. Lo espero 10 segundos. Si no, voy a borrar. Ya, me dicen que se entiende. Bacán. Voy a borrar esto también. Voy a seguir para abajo. Ninguna duda. Súper. Este criterio es ridículo, entre comillas. El criterio lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son iguales, los triángulos obviamente son congruentes, ¿cierto? Y esto va de la mano con que, voy a rayar nomás, que si este triángulo de acá es igual a este triángulo de acá, y sus medidas son iguales, si sus medidas son iguales, sí o sí, sus ángulos tienen que ser iguales. No se raya, ahí sí se raya. ¿Sí? Queda súper feo ese ejemplo, el color es pésimo. Pero mi punto es ese, o sea, si yo tengo voy a hacerlo acá de nuevo, si yo tengo un triángulo fijo, ¿cierto? Y no sé, pues yo lo hago un poco más hacia el lado, los ángulos cambian, ¿cierto? Pero si yo digo que este triángulo mide esto y otro triángulo también mide lo mismo, sí o sí tienen que ser iguales, sí o sí tienen que tener los mismos ángulos, los mismos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Es bajo ese criterio que se miden los criterios de congruencia, ¿cierto? Lado, lado, lado es súper claro. Y el que viene ahora es lado, lado, ángulo.
¿cierto? Que nos dice, eh, obviamente súper explicativo, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de esos lados respectivamente iguales. Ese ejemplo es un poco más específico, que probablemente salga en un ejercicio y así lo pueden entender mejor. Pero voy a agrandarlo un poco, no se ve mucho. Me dicen que si este lado de acá y este lado de acá son iguales, este de acá y este de acá son iguales, y este ángulo que es opuesto al mayor son iguales, o sí, lo que me queda que es este ángulo de acá con este de acá y este lado tienen que ser iguales y por lo tanto el resto de mi triángulo es lo mismo y ambos triángulos son congruentes, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ser el opuesto al mayor lado? Porque podrían ser distintos si es del ángulo contrario, ¿cierto? O sea, del ángulo más pequeño, del lado más pequeño, perdón. Voy a ver cómo explico esto. A ver, voy a borrar esto. ¿Se borra? Sí, sí se borra. Y este es muy parecido al criterio, voy a achicarlo porque es terrible. Hoy se borra. Bueno, sí. A ver, 50. No, muy chico, ¿cierto? Sí, muy chico. Se parece mucho, mucho al criterio lado, ángulo, lado, pero lo que nos importa finalmente es el sentido, ¿cierto? Como les dije al principio, tienen que ser respectivamente iguales. Entonces, es estricto en este lado. ¿Dónde está el destacado? Acá está. No voy a hacer una línea mejor. Puedo tener este de acá. ¿Lo ven doble? Ah, no. Nada, soy yo. Uf, se chingó esto. A ver. Bueno, lo veo súper mal en mi pantalla, así que no me juzguen si sale mal. Te hace A', B' y C'. ¿Se ve bien? Sí, yo de verdad lo veo súper mal en mi pantalla. Entonces digamos que este es el ángulo más pequeño, este es el ángulo mayor. ¿Lo estoy rayando bien? No lo estoy rayando bien, qué terrible. A ver, perdón, es que no sé qué pasó. Se lo dejo en 60. Una rayita. Sí, qué extraño. Ya, perdón por esa interrupción. No puedo rayar bien, así que dejémoslo para el final nomás. Eh, ¿Entendieron eso como los criterios de congruencia? Eh, es medio extraño aprendérselo, pero según yo se lo aprenden una vez y no se les puede olvidar nunca, ¿sí? Porque es casi como medio, como intrínseco, como innato. Como, obviamente si son dos lados iguales, tienen un ángulo igual, el resto del triángulo tiene que ser igual y tienen que ser iguales, ¿sí? Eh, no sé si hay ejercicios directos, porque después viene esto que lo encuentro horrible. Operaciones generales, estos son ejercicio, ejercicio, ejercicio. No. O sea, hay de congruencia, pero no necesariamente. Y esta es la parte que encuentro difícil, sinceramente, pero no es imposible, ¿sí? Hay algunas cosas que van a necesitar ocupar mucho más que otras, así que voy a hacer énfasis en eso. Déjame un poquito el zoom, ahí sí. Entonces, elementos secundarios. Como les dije, está el triángulo, que es la figura principal, ¿cierto? Que está compuesta por los lados externos en el fondo. Pero hay más cosas que podemos inferir a partir de un triángulo y que nos pueden servir para calcular otras cosas, ¿sí? O para diseñar ejercicios, para resolver ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros dos, que después viene, sí, los primeros dos, siento yo que son los más utilizados y los más útiles. No significa que los otros sean menos importantes, pero la PSU históricamente se ha enfocado más en preguntar estas cosas, que son cosas en relación a la altura y a la bisectriz, ¿sí?
la altura, que es primera vez que lo estamos viendo, se dice que es el segmento perpendicular que va desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Va de un vértice al lado opuesto, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Lo voy a destacar nuevamente porque tomemos el vértice A, ¿sí? Nosotros tenemos el vértice A y la altura es la línea, no lo voy a hacer más grueso, sí, ahí. Y la altura es la línea perpendicular, no, sea chico, ahí sí, la altura es la línea perpendicular que va hacia el lado opuesto de ese vértice, ¿cierto? Y el enfoque que nos hacen acá es que tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Que con el lado opuesto, cuando cae esa línea en el fondo, se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y obviamente el triángulo tiene tres alturas que están dadas por cada vértice, ¿cierto? Por el vértice A, por el vértice B y por el vértice C. Entonces, ¿cuáles son las otras? Esta es una altura, ¿cierto? Y esta es la otra altura. Las alturas nos sirven mucho, por ejemplo, que lo vamos a ver en 1000 años según yo. Por ejemplo, para el teorema de Tales, nos sirve para sacar Pitágoras también, ¿cierto? Porque nos dicen que son triángulos rectos. Y así un montón de distintos usos que se le pueden dar a la altura. Y lo último que nos dicen de la altura, en este caso, es que el punto H representa lo que nosotros llamamos el ortocentro, ¿sí? Que es el punto de intersección a las alturas, ¿sí? Eh, es bueno saberlo, según yo, no preguntan mucho sobre el ortocentro en sí, pero es bueno saber que el punto de intersección entre todas las alturas se llama ortocentro, ¿sí? ¿Alguna duda con la altura? ¿No? ¿Altura? Estoy leyendo el chat, estoy leyendo el... No, me dicen que no. Ya, entonces sigamos con la bisectriz. La bisectriz la vimos en la primera guía de ángulos, ¿cierto? Y finalmente se explica sola, entre comillas. La bisectriz es el trazo que divide el ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, esta bisectriz de acá, ¿cierto? Divide a este ángulo en partes iguales. Y fíjense, y quiero empezar a hacer las diferencias al tiro, una altura podría ser una bisectriz al mismo tiempo. Por ejemplo, con los triángulos, se me olvidó el nombre, ISO, se me olvidó el nombre, ISO. Los triángulos con dos lados iguales, ¿cierto? Isósceles. Isósceles, eso, gracias. El encierro me tiene mal. Entonces, ¿cuál es la gracia? La altura de este triángulo isósceles, ¿cierto? Va a ser este segmento de acá. Y la gracia es que como es isósceles, nos va a dividir a este ángulo y este ángulo de acá en partes iguales, ¿sí? Entonces, este es un caso de un triángulo en que la bisectriz y la altura son las mismas para un punto, ¿cierto? También está, ups, ese no es el color que quiero. También tenemos este triángulo acá, que todos sus ángulos y sus lados son iguales. Perdí el destacador. Entonces, si yo tengo este ángulo y este de acá, yo sé que mi altura de este va a ser bisectriz. Ups, sale mal ese. Mi altura de este también va a ser bisectriz y mi altura de acá también va a ser bisectriz, ¿cierto? Entonces, ese en el fondo es el enfoque que le quiero dar absolutamente para todos los elementos secundarios del triángulo. Hay veces que son iguales para todos y hay veces que son completamente distintos, ¿sí? Entonces, observaciones respecto a la bisectriz nos dicen que en la figura el punto I representa el incent, ¿sí? Que es el punto de intersección de bisectrices, que es este puntito de acá. No me salió bien. Este puntito de acá, ¿sí?
Ahora, también esto es importante, el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, que dice que es es tangente inferiormente a los triángulos a los lados del triángulo, perdón. Lo voy a explicar para que no se, ahí sí. Si yo quiero, cuando decimos algo inscrito en una figura, significa que está dentro de esa figura, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el centro de una circunferencia en el triángulo, veamos cómo sale esto. Sale pésimo. Voy a intentar hacerlo muy al ojo. No sé dónde empezar el círculo, qué terrible. Pero ya se va a entender. El centro del círculo, como por acá. Bueno, filo, imagínense que eso está centrado. Eh, a ver, tengo que empezar de arriba hacia abajo. Lo voy a hacer con el lápiz, ¿no? Tenemos una circunferencia. Oh, ya, perdón el círculo horrible, pero es la mejor forma de explicarlo. Entonces, esa circunferencia cumple todos los criterios que necesitamos, ¿cierto? Es tangente a los lados del triángulo, es tangente en este punto, es tangente en este punto y es tangente en este punto. Y está completamente inscrita en el triángulo, lo que significa que que cumple la necesidad y que está dentro, está contenida del triángulo, no tiene segmentos fuera del triángulo. Y dado esas condiciones, nosotros podemos saber que I es el centro de ese triángulo, ¿sí? Y a partir de eso nosotros podemos sacar, por ejemplo, si yo sé la distancia de acá hasta acá, podemos sacar el radio. Si por alguna razón yo sé la distancia de acá hasta acá, podemos sacar incluso el diámetro y así, bla, 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 podemos empezar a hacer un montón de diferencias, ¿sí? Entonces es importante conocer el incentro, o al menos saber sus implicaciones, ¿sí? Y además nos dicen que el incentro es equidistante de todos los lados. ¿Qué significa eso nuevamente? Que desde acá, la distancia de acá hasta acá es igual a la distancia de acá hasta acá, y además es igual de la distancia de acá hasta acá. ¿Sí? También, cosas útiles de la vida. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con la bisectriz? ¿No? ¿Sí? ¿El incentro es lo mismo que el ortocentro? No. Puede que sean lo mismo, pero no necesariamente. ¿Y por qué? Porque voy a hacer un triangulito por acá. Y de hecho, es por eso que se les da un nombre distinto y están relacionados a elementos secundarios distintos. El incentro es relacionado a la bisectriz y el ortocentro está relacionado a la altura. ¿Por qué? Voy a intentar hacer un triángulo un poco más distinto, pero parecido a este. ¿Sí? Y ahí me sale un triángulo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si se fijan, o no, de hecho lo voy a hacer encima, disculpen la duda, pero es más fácil explicarlo así. Este trazo de acá, que lo voy a rayar, es la bisectriz, ¿cierto? Porque dividía el ángulo en partes iguales. Ahora yo voy a dibujar la altura, ¿sí? La altura de este caso es así, ¿sí? Porque aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y así absolutamente con todo. O sea, no sé qué colores usar porque tengo muy pocos colores para esto, pero filo. Esta de acá es la bisectriz del ángulo asociado a A, ¿cierto? Pero la altura de este lado finalmente queda como por acá, ¿sí? Porque ahí es donde yo formo una unión perpendicular entre la altura y el lado opuesto al vértice, ¿sí? Entonces en este caso lo voy a dibujar un poco más grande. En este caso el ortocentro quedaría como por acá, ¿cierto? Y el incentro quedaría como por acá, ¿sí? Entonces, como les digo, hay triángulos en los que sean casi todos iguales, y hay triángulos en los que algunos sean iguales y hay otros triángulos en los que son todos absolutamente distintos. ¿Sí? Déjenme poner una alarma porque tengo que pasar la lista y siempre se me olvida. 19:35 yo creo. Sí.
un segundo. Quedan muchos elementos secundarios, así que no se asusten. Sigamos. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna otra duda? Me dijeron que no había duda, que ya resolví la última, pero al surgir algo más, creo que no. Así que voy a seguir nomás. Ya. Acabo de vibrar, no sé por qué. No, un correo. Ustedes ven muchos puntitos, ¿no? Porque yo veo muchos puntitos. Ah, no, alguien está marcando muchos puntitos. Terrible. Bueno, nada que hacer. Ahí sí. A ver, denme un segundo. Mm, no sé qué hice. Mm, sí, no sé qué hacer realmente, pero bueno. Solo puedo pedirle que por favor no hagan puntitos porque se pueden confundir. Después viene la transversal de gravedad y después viene la simetral. Pero lo importante es que estos son lo que yo le llamaría los elementos secundarios, ¿sí? Porque muy pocas veces he visto ejercicios basados en esto, ¿sí? Es bueno saberlo, es probable que lo pregunten porque son pesados en el DEMRE, así que hay que enseñarlo. Pero lo que sí necesito que se queden sí o sí en esta clase es la altura y la bisectriz. Entonces, ¿qué nos dicen de la transversal de gravedad? La transversal de gravedad es el trazo que une el vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a destacar con rojo. Tengo este punto A, ¿cierto? Y yo voy a decir que el punto medio es el trazo BC, en este caso, es E, ¿cierto? Y ¿cómo sabemos que es el punto medio? Simplemente decimos que si este lado mide 4, el punto medio está en donde este espacio mide 2 y este espacio de acá también mide 2, ¿sí? Entonces, cuando yo sé el punto medio, lo que yo hago es unir el vértice A con el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Y a eso nosotros le llamamos transversal de gravedad, ¿sí? Y bueno, eso se va con todo finalmente, o sea, si yo quiero esto hacia el punto medio del otro lado, acá, y este de acá hacia acá, ¿sí? Entonces, observaciones que tenemos respecto a eso, es que a G se le llama el centro de gravedad, que es el punto de intersección de las transversales de gravedad. Según yo, es el más fácil de recordar porque el nombre es bastante obvio. Y esta es el centro de gravedad, ¿sí? Y nos ponen un ejemplo específico que nos dicen que si el triángulo ABC es rectángulo en C, entonces el trazo CD es igual a AD y es igual a DB. Voy a ver si lo puedo dibujar para que se entienda mejor. Nos dicen que el triángulo es rectángulo en C, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle A este y B a este. Vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces, para darle sentido a esto, a ver si no la embarro. Pero en verdad tiene bastante sentido como autoexplicativo. Vamos a decir que el punto D es la mitad entre A y C, ¿cierto? A y B, perdón. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que la distancia de C a D es la misma distancia de A a D y la misma distancia de D a B. O sea que esta distancia de acá hasta acá es igual a la distancia de acá hasta acá y igual de acá hasta acá. ¿Sí? Según yo igual es como casi un poco obvio, o al menos se ve visualmente, ¿sí? Entonces, es una buena forma de saber, por ejemplo, que si me dicen que este pedazo de acá mide 2,
y me dicen que es rectángulo y así yo puedo sacar que la transversal de gravedad de acá mide 2 y que por tanto este mide de acá mide 2 también. Un montón de cosas que pueden empezar a sacar inferencias respecto a cierta información, ¿sí? En realidad esa es la explicación, no hay mucho más que decir. Centro de gravedad, acuérdense de eso. Y nuevamente, pueden ser iguales, no necesariamente lo son, ¿sí? ¿A qué voy? Puede ser igual con el incentro y el ortocentro, ¿sí? Voy a borrar eso. Y voy a seguir con la simetral, que según yo es uno de los más extraños. Nos dicen que la simetral es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cada lado del triángulo. Acá es donde se empieza como a poner media abstracta la cosa, porque en los ejemplos anteriores nosotros teníamos como un punto de referencia más o menos fijo. Estaba todo como de cierta forma contenido dentro del triángulo. Pero ahora, la explicación que nos dice esto, porque es medio extraño entender, es simplemente encontrar el punto medio de un triángulo, que en este caso vamos a elegir el punto D, ¿sí? Fíjense que nos dicen que este de acá es igual a este de acá, ¿cierto? Y la simetral es una recta perpendicular a ese punto. Entonces, esta recta de acá, ¿cierto? La idea es que se formen 90 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el elemento anterior? Que la gravedad va desde un vértice hasta el punto, mientras que la simetral va perpendicular al punto, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas. Si dibujáramos todos los elementos dentro de un triángulo, quedaría un desastre, ¿sí? Y finalmente eso, o sea, esta recta es perpendicular al punto medio de acá, esta recta, no sé, rayo, esta recta es perpendicular al punto de acá, y esta recta es perpendicular, la hice al revés. Uy, y esta recta es perpendicular a este punto de acá, siendo los Profe, puntos. tengo una duda. Cuéntame. ¿La simetral tiene que cortar a la mitad del lado o no es necesario? Sí, en el fondo esa es la idea. Ah, ya, Mejor solo corta dicho, la sí, mitad. porque finalmente el punto medio es encontrar el punto de la mitad del lado, ¿cierto? Entonces, Ya. finalmente eso es lo que hace, es cortar por la mitad a un lado. Pero, Sí, paso por el punto medio. fíjense, ¿cómo? No, 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 es que ahora me hace sentido que dice que pasa por el punto medio de cada lado, entonces corta la mitad necesariamente. Claro, sí. Mm. Pero lo importante también es que se fijen a qué lado se están refiriendo exactamente, porque miren, voy a borrar todo, a ver cómo queda. Porque si se fijan, al menos en este dibujo, ¿cierto? Esta recta corta en dos puntos, el punto D y el punto, no sé, W de acá, ¿cierto? Pero la simetral, en el fondo, en este punto, es de esta recta, ¿cierto? No de esta, que es la de acá arriba. Esa recta no es nada, ¿sí? Es un ejemplo medio ambiguo, pero es importante que sepan cómo a qué simetral se están refiriendo, ¿sí? Y observaciones. Ya, voy a bajar un poco más el zoom. Ahora sí. Ya. Tenemos tres observaciones. La primera es que en la figura del círculo O es lo que nosotros llamamos el circuncentro, que es el punto de intersección de las simetrales. Eh, el nombre así a seca es difícil de entender, pero ya van a ver por qué se llama el circuncentro. Porque se llama el circuncentro porque es el centro del círculo circunscrito al triángulo, ¿sí? Hay dos términos en este caso. Está el círculo circunscrito al triángulo y está el inscrito en el triángulo, ¿sí? El inscrito, lo voy a hacer con amarillo, es el de adentro, ¿cierto? Uy, quedó horrible, pero se entiende. Ese circulito de ahí, ¿sí? Ese es el inscrito. Y el circunscrito, voy a ver si me sale bien como con esto. A ver. Ya, sí, quedó bacán. El circunscrito está externo
al triángulo, ¿sí? Pero toca cada uno de sus vértices. Entonces, si yo quiero ver el centro de este triángulo, es hacia acá, ¿sí? Entonces, el circuncentro es el centro de la circunferencia que está circunscrita al triángulo, ¿sí? Es casi un trabalengua, trabalengua. Pero si lo vemos así, tiene mucho sentido el nombre, ¿cierto? Circuncentro, centro, ¿sí? Y lo que nos dicen es que el circuncentro es equidistante de todos los vértices. O sea, que lo voy a hacer con verde, que la distancia de acá hasta acá es igual de acá hasta acá, y igual de acá hasta acá. ¿Sí? Ese no se ve mucho, pero se entiende. ¿Alguna duda con ese elemento secundario? Es como el más extraño, según yo. ¿Sí? ¿No? Ok. Voy a pasar. Estoy esperando a ver si escriben algo. Parece que no. ¿No? Ok. Y finalmente, creo que finalmente, eh, ahí, finalmente, sí, finalmente. Tenemos la mediana, ¿sí? Y la mediana nos dicen, a ver, antes de eso quiero probar algo. ¿Qué pasa si aplico esto? Ya, filo. La mediana es el segmento de recta que une los puntos medios de los lados del triángulo. Este yo encuentro que es el más fácil y uno de los más utilizados en términos de preguntas de triángulo. ¿Sí? Es muy probable que vean un ejercicio que tiene como dibujadas sus medianas. ¿Y cuál es la gracia? Voy a hacerlo con el destacador. Me dicen que el triángulo ADF, que es este triángulo de acá, a ver si se raya bien, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Ahí está destacado cada uno independientemente. Es congruente, que es lo que estábamos viendo al principio, ¿cierto? Con el triángulo DBE, que es este de acá, el DBE. Y el ADF y el DB son congruentes con el FS, que es este de acá, este de acá. Y finalmente todos los anteriores son congruentes también con el EFD, que son este de acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Si yo voy y dibujo las medianas, dentro de un triángulo voy a tener 4 triángulos iguales, congruentes, ¿sí? ¿Qué nos dicen también? Que, bueno, hay alguna pregunta con eso, porque es importante, ¿sí? O sea, si ustedes les dicen que está dibujadas las medianas, yo sé absolutamente al tiro que todos los triángulos son iguales, que todos los ángulos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también es donde entra un poco el criterio de congruencia, principalmente en el triángulo ADF y el triángulo EFD, por ejemplo. Que si se fijan, el triángulo EFD es una versión como rotada, ¿cierto? Del triángulo ADF, ¿sí? Pero finalmente son congruentes, son iguales. ¿Qué más podemos ver acá? No sé qué otra cosa usar. Ya voy a usar negro nomás, porque así. Nos dicen además que el lado FE, que es este de acá, se nota la raya, sí, es paralelo al AB, que es este de acá, ¿sí? También nos dicen que FD, no sé qué color usar, amarillo quizá, FD, voy a rayar, FD, que es este de acá, si ahí se ve mejor, es paralelo al BC, que es este de acá. ¿Sí? Si se ve bien. Voy a volver a rayar esto solo por si acaso. Acá es paralelo a este de acá. Y evidentemente el último, que es que DE, que es este de acá, es paralelo a este de acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia? Con eso podemos sacar un millón de diferencias, con lo que vimos en la primera clase, a partir de ángulos. ¿Sí?
no los voy a explicar como ahora mismo porque ya lo hemos visto hartas veces, pero es simplemente cosa como de extender esto. Uy, no salió la raya. Como extender esto con esto y ya pueden empezar a ver las referencias como que este ángulo es igual a este ángulo, que este ángulo de acá es igual a este de acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con el último, que es la mediana? ¿No? Voy a borrar todo eso. ¿Mediana? ¿No? Ok. Voy a seguir. Nadie está escribiendo, nadie está escribiendo. Uf. Y observaciones generales, que son los equiláteros, y después viene el ejercicio. Sí. Creo que ya les dije esto. O sea, puede que lo haya nombrado entre comillas, pero de todas maneras hay que explicarlo. Existen observaciones generales para los isósceles y para los equiláteros, ¿cierto? Porque los escalenos son todos distintos y no hay ninguna forma de hacer como algún teorema general para todo. Cuando tenemos un triángulo isósceles, sabemos que la altura, la bisectriz, la simetral y la transversal de gravedad, trazadas desde el vértice distinto o desde la base, son una misma recta. Eso responde un poco a la pregunta que me habían hecho antes, si el ortocentro y el incentro son iguales. Entonces, ¿dónde está el...? Lo voy a hacer. Nos dicen que la altura, la bisectriz y la simetral de gravedad trazada desde el vértice del ángulo distinto o desde la base son una misma recta. O sea que yo acá tengo una altura, ¿cierto? Acá tengo una bisectriz también. También tengo una simetral. Y también tengo una transversal de gravedad. Tengo todos los colores ahí. Y eso se da específicamente para el vértice contrario a la base. ¿Por qué es eso? Porque si yo quiero saber, por ejemplo, la altura desde el vértice A, que es un vértice que no tiene ninguna característica en especial, la altura, por ejemplo, oh, me quedó horrible. Bueno, va a ser eso, la simetral va a estar por acá, la transversal de gravedad va a estar por otro lado, nada que ver, entonces, si quieren, por ejemplo, trazar los puntos, van a quedar todos distintos, ¿sí? Entonces, lo que dicen acá, no sé cómo es el destacador negro, es igual, sí. A ver, y así se ve. Para los otros lados vértices no ocurre lo mismo, ¿sí? Y sí, bueno, esto está en términos más matemáticos, ¿cierto? H es la altura, T debe ser la transversal y B debe ser la bisectriz, ¿sí? ¿Y qué más nos dicen? Que AD, voy a borrar acá, que AD, que es este de acá, es igual a DB, que es este otro de acá, y D es el punto medio de AB, claramente, ¿sí? Y eso lo podemos saber por la simetral, ¿cierto? Que la simetral pasa por el punto medio, acá, y nos deja los otros dos lados iguales. Sí, en realidad es súper, siento yo que autoexplicativo, o sea, obviamente. Y lo otro que pasa, ese es solamente para el lado distinto o al ángulo contrario a la base, ¿sí? Y ahora si consideramos los lados, o sea, los ángulos iguales, ¿cierto? Que porque estamos hablando de un triángulo isósceles, cumplen exactamente la misma propiedad. O sea, si yo quiero saber que la bisectriz de este ángulo, que digamos que sea igual, va a ser igual a esta de acá, ¿cierto? Que la altura, que la vamos a poner con rojo, que la altura de este que va como hacia acá, por ejemplo, va a ser la misma que esta. Ahí. ¿Sí? Y eso va a ser lo mismo para todo. Va a ser igual para la bisectriz, para la transversal y para las simetrales. ¿Sí? Eso. ¿Se entiende esa parte? Si no entendieron lo más mínimo de esto, hablen ahora o escriban. Voy a borrar lo que tengo rayado, eso sí. Voy a seguir bajando. Eso es para un triángulo isósceles, ¿sí? Ahora vamos a ver que este sí que se explica solo para un triángulo equilátero.
que este es el ejemplo máximo de la perfección, ¿cierto? Para un triángulo equilátero, los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado coinciden, todos, ¿sí? O sea que la simetral es igual a la transversal de gravedad, es igual a la altura, es igual a la bisectriz, ¿sí? Y además, por ende, obviamente como son todos iguales, también coinciden el ortocentro, el incentro, el centro de gravedad y el circuncentro, ¿sí? Voy a ver si puedo explicarlo mejor, o al menos si puedo rayarlo, no sé. A ver cómo queda esto. Lo intenté. Es demasiado difícil hacer este. Acá tenemos ese, ¿cierto? Y denme un segundo. Eh, Volví, ahora sí. Ese es el centro de gravedad, ¿cierto? Y el circuncentro, lo voy a rayar, ¿dónde está mi cosito? Oye, a ver cómo hago esto. Ahí está, ¿cierto? Entonces tenemos el centro de acá, que coincide con el radio de este, y no sé, con el radio de este de acá. ¿Sí? No hay mucho más que explicar en realidad. Eh, si les ponen un equilátero, todos los elementos secundarios son iguales. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso último? ¿O con algo anterior? Sí, porque en realidad nos quedan 10 minutos y vienen solo Me ejercicios. perdí con eso último, profe. ¿Qué parte específicamente? Los radios, o sea, más bien específicamente cuando agregó los círculos, pero en Ah, ya, este en triángulo realidad específico. sí, no, en realidad estoy ejemplificando que va a ser lo mismo para todos, ¿sí? O sea, que el circuncentro, el ortocentro, el incentro y el centro de gravedad son iguales para todos. Y en realidad lo único que quería como decir o acotar en esto es que la circunferencia inscrita va a compartir su centro con la circunferencia circunscrita, ¿sí? O sea que eh, esta circunferencia acá, ¿sí? Tiene el mismo radio, o sea, perdón, el mismo centro que, no sé cómo rayar esto sin rayar el de arriba, que la de acá afuera. Recuerdo haber visto un ejercicio en que era importante saber eso, eh, pero no se me ocurre un ejercicio así como ahora mismo. Pero puede llegar a salvarles la vida eventualmente, ¿sí? Ya. Entonces, dicho eso, vienen ejercicios. A ver. Y es curioso porque este ejercicio, o los ejercicios que vienen ahora, según yo, no tienen mucho que ver como con lo que ya vimos, pero veámoslo igual. Lo que sí me molesta mucho es no poder, a ver, si lo pongo al 100%, ups, oh, qué desagradable. Ahí sí, un poco menos. ¿Cuánto dicen? 95, un poco menos. 93. Sí, igual sí. Nos dicen, en el triángulo ABC de la figura, ¿cuánto mide el CMD? Poco menos. Ups, se fue para arriba, qué terrible. Em, Ahí sí. Oh, qué terrible, perdón por esto, pero 85. Sí, ahí sí. Ahora se ve todo. Ya. Tenemos el triángulo ABC, ¿cuánto mide el ángulo CMD? ¿Cierto? Queremos saber el ángulo de... Voy a ver qué color uso. El rojito. Este ángulo de acá afuera. ¿Cierto? ¿Todos claros con eso? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos saber? Quiero cooperación en esta parte. ¿Qué se le ocurre ver al tiro? Veo por lo menos dos cosas que podemos inferir al tiro. Los ángulos internos del triángulo ABC.
¿Cómo? Los No me ángulos acuerdo. internos del triángulo ABC. Sí, o sea, al menos el ángulo interno, ¿cierto? Que vendría siendo el ángulo de acá. Estoy rayando con amarillo. Sí. Entonces, ¿y por qué podemos saber eso? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Dice. Es de la clase pasada. Porque la suma de los ángulos internos da 180, ¿no? Sí, justamente. Entonces, como sabemos que uno mide 54 y el otro mide 45, ¿cierto? Sabemos que esto mide 99 grados, ¿cierto? Me quedó mal eso. Entonces, podemos saber cuánto mide este ángulo de acá. Porque yo sé que 180 se ve bien, ¿cierto? Sí. 180 menos 99 es algo que no puedo sacar mentalmente. Es menos de 100. 81. 81, ¿cierto? Sí. 81. Entonces nosotros sabemos que, no sé si se vaya a ver bien, este de acá mide 81. ¿Y qué otra cosa podemos saber aparte? Porque ahora hay como tres cosas que podemos inferir. ¿Alguien se anima? Los ángulos internos del triángulo ADE. ADE, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los mismos triángulos miden 180, los ángulos internos. Y sabemos el de 45 y sabemos el de 16. Entonces, si hacemos lo mismo que el anterior, le decimos que vale 180, siempre lo mismo. Qué desgracia. Denme un segundo para borrar eso. A ver. 180 menos 45 menos 10. Qué terrible, perdón. No sé por qué pasa esto. Y lo voy a sumar al tiro, ¿no? 61, ¿cierto? Y eso nos deja que el ángulo 19. de acá. ¿Cómo? 19. Ah, sí, 19. ¿Cierto? Entonces, este ángulo. 119, ¿no? Eso. Ah, claro, verdad. Sí. Perdón. Entonces, este de acá mide 119, que se ve muy grande, ¿cierto? Entonces, hemos sacado un montón de diferencias. ¿Qué más podemos sacar? Es un paso a paso esto. Quiero ver si lo logran ver ustedes. Si se puede, chiqui. ¿Hay otra No propiedad? sería. ¿Sí? No, nada, nada. No, no, nada, 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 nada. Dale, aunque Eh, esté pésimo, no, diga. fue el autocorrector, perdón. Ya. El otro paso que podemos ver también es que si se fijan, acá tenemos dos rectas, ¿cierto? Que las voy a extender un poco. Tenemos esta recta de acá y tenemos esta recta de acá, que me queda un poco chueca, pero da lo mismo. ¿Qué implica eso? Tenemos ángulos consecutivos, ¿cierto? O sea, yo tengo este ángulo de acá, que es el que mide 81, y yo también puedo sacar este ángulo de acá, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que medir la suma de esos dos ángulos? 180. 180, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo suplementario a ese? 99. 99, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una flechita para afuera, ¿no? 99 grados. Y lo mismo con el de 119, ¿cierto? Yo puedo saber cuánto mide este de acá, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 61. Sí, 61. Entonces, este de acá mide 61. ¿Qué podemos seguir sacando con esto? Bueno, en realidad hay dos formas de terminar este ejercicio, se las voy a hacer un poco más explícitas. Podríamos haberlo sacado con el 99, ¿cierto? Porque así sabemos que el triángulo BDM nos falta como el último ángulo de acá, ¿cierto? Entonces es cosa de sumar 99 más 19 y eso restárselo a 180. ¿Sí? ¿Logran ver esa parte?
porque comparten esta recta de acá. ¿Sí? Voy a empezar a borrar un poco. Acuérdense, este de acá mide 99 y este de acá mide 119. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que este de acá tiene que darnos 180. Por lo tanto, ¿cuánto dijimos esto? 61, 6, 1, 7, sí. O no, ese no era 61. Sí, sí, era Sí, 61. ese era 71. Y ahí tenemos, claro. Entonces, ¿cuál es mi punto? Nosotros ahora tenemos dos pasos para poder resolver esto. Podemos sacar este ángulo de acá, ¿cierto? Y sacar el suplementario que vendría siendo este ángulo de acá. O podemos sacar el ángulo de acá abajo, que el suplementario vendría siendo el mismo. Ah. ¿Cierto? Entonces, hay dos formas de llegar. Profe, ¿Sí? según yo, 119 más 61 da 160. Es que 970 más 1. No, 99 más 61. Ah, no, pues. Ah, no, no, no. No, está. Estoy El confundiendo otro. los números. Sí, tranqui. Ahí. Entonces, ¿cuál prefieren hacer? ¿El de 61 más 54 o el de 99 más 19? Ese no es un 16. ¿Cuál? ¿Por qué 19 si el número de abajo es un 16? No, dije el 119. No, no, el 99 con el 16. Sí, pues. La de Ya, hagamos eso entonces. ¿Cuánto es 99 más 16? 115. Esto nos da 180 menos 115, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 180 menos 115? 65. Acá abajo. No están las opciones. A ver, veámoslo por el otro lado. 61 más 54. Acá. Tenemos que este nos da 5 y este nos da 11, ¿cierto? 115. Y entonces nosotros tenemos acá 180 menos 115. ¿Cuánto nos da eso? Al ojo 675, ¿cierto? 65, sí. Entonces, sabemos que este de acá mide 65. No, sí. No, este de acá mide 65. Ahí sí. Por lo tanto, este de acá 115. tiene que medir 115. ¿Cierto? Y es la respuesta de acá. Entonces, por eso les decía que hay dos formas de llegar a la respuesta. Aunque como son ángulos opuestos por el vértice acá, si llego a este, voy a llegar a este también. Ujú. Y una vez que tenga eso, puedo sacar esto por acá. A ver, lo voy a hacer con otro color. Lo puedo sacar como por este lado, o lo puedo sacar por este lado. ¿Sí? Horrible los dibujos, pero se entiende. Y no sonó mi alarma, qué chistoso. Tengo 2 minutos para pasarle la lista, así que por favor, no me griten. Voy a